mis amados hermanos, damos gracias al Señor por esta linda oportunidad que nos concede de estar delante de Él para repasar en esta mañana la lección que durante la semana hemos estado estudiando con nuestras familias, titulada Jesús como el Gran Maestro. En esta mañana me acompaña aquí en la plataforma nuestro querido hermano, amigo, pastor Héctor Rodríguez. Adelante, Héctor, ¿cómo te sientes? Muchas gracias, pastor. Un placer. Es un privilegio también para mí compartir la lección y también un privilegio compartirla con un gran amigo, gracias, el pastor y doctor Nelson Fernández. Es un placer. Invitamos a los amigos para que tengan sus Biblias listas, porque esta mañana estaremos abriendo la palabra de Dios para, sentados a los pies de Jesús, repasar esta hermosa lección que ha sido de tanta bendición para todos nosotros en esta semana. Pastor, adelante. ¿Cómo no? Yo quiero partir de dos puntos importantes en esta lección. ¿Cómo no? Y es, primero, nosotros vamos a ver como a Cristo Jesús como nuestro gran maestro. Eso es correcto. Pero como hay que aclarar que el Padre también es un maestro, eso porque es desde un principio Él comenzó a comunicarse, y la comunicación es educación. Claro, y el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo también, porque correcto. allí, si vamos a Juan 14, 26, nos dice que Él nos enseñará. Eso es correcto. Así que también el Espíritu Santo es un gran maestro. Claro que sí. Pero en este caso, nosotros vamos a desarrollar a Cristo como nuestro gran maestro. Eso es correcto. Ese es un punto muy importante. El otro punto es también tener en cuenta que el pecado hizo una gran separación entre Dios y el hombre. Eso es cierto. Y entonces Dios no se podía comunicar en forma directa con el hombre. Lo hacía en forma la comunicación, indirecta. Exacto. Y si nosotros leemos, por ejemplo, pastor, si usted puede leer Hebreos capítulo 1, del versículo 1 al 4. Al 4. ¿Cómo no? Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Palabra de Dios. Amén. Bueno, ahí nosotros podemos ver claramente que la forma de comunicación que tenía Dios el Padre antes de Cristo era una forma indirecta, a través de los profetas. Eso es correcto. Así que era una comunicación parcial. Eso es correcto. Pero como dice Gálatas 4:4, llegado el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, a Cristo Jesús. Eso es correcto. Y entonces ahora la comunicación directa se restaura. Claro, es más, con Cristo la comunicación de Dios es más completa, es correcto, total. Correcto. Como dice Juan 1:1, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Así es. Interesante, adelante. Así que entonces nosotros allí tenemos una comunicación completa con Cristo Jesús. Eso es correcto. Pero el versículo también dice que el Señor no solamente vino a este mundo a sufrir por nosotros, para limpiarnos a nosotros de pecado, sino que vino a revelar. Exacto. Vino a revelar al Padre, pero se sentó a la diestra de la majestad de los cielos. Eso es correcto. O sea, para continuar su ministerio en el cielo. Doctor, me impresiona también el versículo para memorizar. Okay. Para memorizar. Sí. Donde dice la palabra, en 2 Corintios 4:6 dice, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, ese que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Así es. Poderoso texto. Es verdad. Acá nos habla, podemos leer un poquito más para entrar en el contexto a ese versículo. Leer, por ejemplo, del versículo 3, donde dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto,
entre los que se pierde están encubiertos. Así, el Evangelio de Dios está encubierto para aquellas personas que no creen en su palabra. Que rehúsan aceptar. Exactamente, Sí, que rechazan a Dios. Exacto. Para ello, el Dios de este siglo, dice allí el siguiente versículo, el versículo 4, Dice que cegó el entendimiento. Exacto, para que O no sea, resplandezca. para que no resplandezca Exacto, esa luz. exacto. Dice, porque nosotros no predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como el Señor. Amén. Y a nosotros como sus siervos. como sus siervos. Correcto. Entonces, como usted decía recién, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios. Pastor, en la parte del domingo, Sí. me impresiona la parte esta, la pregunta, dice, ¿cuáles son las cuestiones más importantes que el apóstol plantea acerca de Jesús al comienzo de la epístola a los Hebreos? ¿Quiere comentar sobre esto? Ajá. Bueno, que la comunicación completa de Dios se logra a través de Cristo Jesús. Correctamente, correcto. Porque antes de Cristo, como habíamos dicho, la comunicación era parcial, Correcto. era indirecta, a través de los profetas, o sea hecho, que no era completa, pero con Cristo sí. Y como dice el versículo que estamos leyendo recién, acá habla de para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios. Exacto. ¿Qué es la gloria de Dios? La misma presencia. La gloria de Dios es el carácter de Exacto, Dios. sí. Eso lo dice Ellen White. El carácter de Dios. Así que Cristo vino a este mundo para mostrar el carácter de Dios. Exacto. Cuando tiene una conversación con Felipe, dice, el que me ha visto a mí, Ha visto al Padre. ha visto al Padre. Exacto. Sí, porque Entonces, era el Dios invisible para el Antiguo Testamento, sigue siendo el Dios invisible. exactamente. Pero se manifestó. De hecho, cuando Moisés se encuentra con el Señor en el monte, en el Éxodo 20, vemos que el pueblo dice, mira, que no hable Dios con nosotros, habla tú con Él y tú dices a nosotros que Él quiere que nosotros sepamos. Así Que es. tenían temor, no querían una comunicación directa. No querían una comunicación directa, tenían un gran temor por perder la vida. Pastor, la parte del Lourdes continúa con el primer objetivo de su encarnación, revelar al Padre. Ajá. Bueno, ahí nosotros lo acabamos de ver en Hebreos. Sí, claro. Y lo acabamos de ver en 2 de Corintios del capítulo 4, del 3 al 6. O sea, Cristo revela al Padre de esa manera, revelando su carácter. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Podemos continuar con el Evangelio de Juan. Como usted citó recién. Juan 1:14. Exacto. El pasaje de Juan. Vamos a buscarlo aquí, pastor. Lo podemos buscar y podemos ir leyendo. ¿Cómo no? Eso es fascinante, esta porción Sí. de la lección de hoy, pastor. Aquí yo lo tengo y dice: Adelante, pastor. en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Sí, pastor, es importante hacer un comentario en este pasaje, porque hay una corriente de pensamiento por ahí que al insistir en no aceptar a Jesucristo como el Dios encarnado, como el Dios revelado, como el Dios que cambió de forma, usa una interpretación muy interesante en cuanto a este pasaje. Usted ha leído, en el principio era el Verbo, ¿no es cierto? Así es. Y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Pues ella ha hecho una tradición de la Biblia, donde dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era un Dios. O sea, introducen un artículo indefinido que no aparece en el original. Así es. El original dice, y el Verbo era Dios. Era Dios. No dice era un Dios. Es importante, quería hacer ese comentario. Perfecto. Eso está bien. Bueno, aquí el apóstol Juan presenta a Cristo Jesús en la dimensión de creador. Eso es correcto. Como Dios mismo, el creador. Sí. Aparte de eso,
también lo presenta su preexistencia. Correcto. Cristo, antes de venir a este mundo, Ya era uno con el Padre. ya era uno con el Eso es Padre. correcto, eso es correcto. Compartía la misma esencia, Sí, dice otro sí, versículo exacto, más adelante. Eso es correcto. Eso es muy importante. Y luego nos habla de la luz. Dice que en Él estaba la vida, en Cristo estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Exacto. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra él. Amén, gloria al Señor. O sea, la luz del conocimiento, la luz del saber de la Cristo revelación. Jesús. Sí, correcto. Es importante cuando Dios crea el mundo, ¿qué es lo primero que Dios dice? Sea La luz. Sea la luz. Sea la luz. Así es. Hay una secuencia maravillosa en la palabra. De Génesis a Apocalipsis la misma secuencia. 66 libros Así es. con una misma secuencia de enseñanza doctrinal. 39 en el Antiguo Testamento, 27 en el Nuevo, con una misma línea. Un Dios que crea al hombre, un hombre que se aparta de Dios, y un Dios que por amor a esa criatura se hace criatura para salvar a la criatura. Para salvar a la criatura, sí. Obviamente hay una misma mente detrás de todos esos libros para que haya esa perfecta coherencia que usted ha señalado en este momento. Seguimos un poquito más adelante, versículo 10. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y a lo suyo y los suyos no le recibieron. Más a todos. Aquí viene un punto muy interesante. A ver. Muy interesante, porque dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos. Es un punto interesante, porque la noción popular, la creencia popular, Pastor Rodríguez, es que todos los seres humanos son hijos de Dios. Y es interesante lo que usted ha leído ahí, porque eso aclara un poquito la confusión que hay en el mundo. Bastante, diría yo, que la aclara. Porque no todos los seres humanos son hijos de Dios, dice la palabra. Todos somos criaturas de Dios. Bueno, pero aquellos que le aceptan, dice Juan 1:11, son los hijos de Dios. Muy Por eso esto se conecta perfectamente con Génesis 3:15. Correcto. Donde se habla de dos linajes. Correcto. El linaje de la serpiente, y de la que mujer. va a tener enemistad siempre con el linaje de la mujer. Correcto, correcto. La mujer representando al pueblo de Dios. Correcto, eso es correcto. Entonces ese es el linaje santo. Las dos líneas, que todavía, pero en este tiempo están todavía. Sí, exactamente. Y el mismo versículo de Juan 3:16, que todos lo conocemos de memoria, también allí se distingue. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo el que cree en Cristo. Es decir, para el que cree. Murió por todos, sí, pero se hace efectivo solo en aquellos que se rinden a Él, que le aceptan, lo reconocen como Dios. Perfecto. Y entonces, en el versículo 14, avanzando un poquito, dice, y aquel verbo se hizo carne. Amén. La encarnación. La encarnación de Cristo Jesús. El gran misterio. El gran misterio. Era Dios. Antes de crear este mundo, antes de venir a este mundo, Él era Dios, era uno con Dios, era el creador. Correcto. Pero ese verbo se hizo carne. Como dice Filipenses 2. Así es. Hay en vosotros ese sentir que siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se anonadó, se hizo nada. Como forma de se humilló a sí mismo. Y entonces ahí ese es otro pasaje que también está en la lección, donde nos habla de la faceta muy importante que es la humildad. El ejemplo de humildad que nos da el Señor a nosotros. Él teniendo toda la gloria, siendo Dios. El creador absoluto. El creador absoluto. El gran yo soy. El gran yo soy. Y deja todo eso a un lado, momentáneamente. Eso es correcto. Y viene a este mundo oscuro, lleno de pecado, con el único propósito de salvar a la criatura que había formado, a la raza humana caída. Y sabe, pastor, se me ocurre también que no solamente Cristo es un ejemplo de humildad para nosotros, el Padre también lo es. Claro. Y el Espíritu Santo también. Mire que dice la palabra que el Espíritu Santo no hace campaña para él. Y no hablará lo que se le llama el Espíritu de Cristo porque él habla de Cristo, ensalza a Cristo.
Amén. Habla lo que oye, no habla a él Por sus por propias palabras, diríamos. sus propias palabras o lo que a él le parece que está Exacto, correcto, exacto. sino lo que oye. Qué gran lección para nosotros, pastor, en este tiempo, que muchas veces nos constituimos nosotros como postreros de Dios sin haber sido nombrados. Quiera Dios ayudarnos a entender ese principio. Sí, porque en el mundo en que vivimos, generalmente el mundo nos habla de autoexaltarnos a nosotros mismos, de elevar el orgullo por las nubes. Y entonces eso no guarda ninguna relación con el ejemplo que nos da el Señor en su palabra, en su evangelio, la humildad. Nosotros, y aquí no estamos hablando de términos económicos cuando hablamos de humildad, Claro que no, estamos hablando de someternos a la santa y divina voluntad de Dios, Eso es correcto, someternos eso es así. a su palabra, someternos a su mandamiento, Eso es así. que realmente nosotros no somos nada. O sea, sin Cristo no somos nada. Se me ocurre algo, pastor. Sí. Hablando de humildad, Dios permite que Jesús venga como hombre a la tierra. Pero Cristo dice, yo no hablo las palabras que yo hablo, no son mías. Yo hablo la palabra del Padre. El Espíritu Santo habla la palabra de Cristo. Hay un texto en el Antiguo Testamento, Isaías 8:20, que dice, a la ley y al testimonio. Una pregunta que mucha gente debieran hacerse, los pastores que están allá afuera, es, ¿qué mensaje estoy yo transmitiendo al mundo? ¿Vocero de quién soy yo? Si un pastor está transmitiendo un mensaje que no está avalado por un así dice Jehová, está hablando su propio mensaje. Exactamente, sus No está propias palabras. Sus propias palabras. Y no la que nos enseña la humildad aquí de Cristo y como usted dijo del Espíritu Santo también, que no va a hablar sus propias palabras, sino lo que oye. Y lo que oye de Jesús. Lo que oye Adelante, pastor. exacto, lo que oye de Dios. Pasamos la parte de ya, cubrimos la parte del martes, creo, cómo Sí, es la mente del gran cómo maestro. no, podemos Ajá. avanzar. Ajá. Ya hablamos de Juan, del capítulo de Juan. Ahora vamos Filipenses 4. Vamos, Lo tocamos someramente, que un poquito más en eso. Ya lo Filipenses ya lo tocamos, correcto. Filipenses Del 1 al 4. del 1 al 4 ya lo tocamos. Sí. Vamos a hablar la parte de la reconciliación. Adelante, pastor. Es muy interesante esta parte. Vamos a leer los versículos. Muy bien. Comenzamos, por ejemplo, si usted ¿Cómo no? lo tiene allí No. listo, puede leer 2 de Corintios, capítulo 5, versículos del 16 al 21. 2 Corintios 5:16. Sí, Dice acá. 2 Corintios 5:16. Y dice. al 21. Dice así, palabra de Dios. De manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne. Y aún, si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo en Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Palabra de Dios. Amén, amén. Bueno, ahí nosotros vemos una secuencia. Eso es correcto. Una secuencia muy interesante. El Señor reconcilia al mundo con Cristo. En Cristo, correcto. En Cristo. Cristo, correcto. En Cristo. Pero nosotros tenemos que dejar la carne, es decir, dejar el mundo y entrar en el nivel espiritual. Transformarnos en una nueva criatura en Cristo Permitirse Jesús. transformado. Exactamente. Permitirse transformado. Ahora, ese es un punto. Exacto. El otro punto es que eso es iniciativa de Dios. Eso es Dios sí. es el que hace en Toma- nosotros, exacto, el que esa toma la transformación. iniciativa, el que crea
el querer y el hacer Correcto, de exacto. nosotros por su buena Hay una voluntad. parte que el ser humano puede jugar también, y es la rendición absoluta para que Dios pueda trabajar en nosotros. Porque Dios va a respetar siempre en el hombre el libre albedrío. Así es. Hasta tanto yo no me rindo a Dios, Dios no puede empezar a trabajar en mí esa transformación, ¿no es cierto? Exactamente. Adelante. Entonces, Él reconcilia de esa manera al mundo. Correcto. Pero una vez que nosotros estamos reconciliados, Él nos da el privilegio de la palabra de reconciliación para que a través de nosotros, como embajadores, dice allí, Llevemos esa palabra de reconciliación. llevemos esa palabra de reconciliación a aquellos que todavía no han tomado Exacto. la decisión. Decir en el mundo que ya la paz se firmó en el Calvario, Así es. que ya no es necesario estar enemistado con Dios, porque ya Dios dio el primer paso, como usted dijo, Así dando es. a su Hijo para que nos redimiese. ¿Qué le Así parece? que es muy interesante porque Dios toma la iniciativa, Él hace todo, pero también espera que nosotros hagamos nuestra Parte parte. nuestra, correcto, que es la O sea, rendición. no solamente tomar la decisión y decirle, sí, Señor, heme aquí, estoy contigo, pero no, ahora ve tú también, Eso es correcto. participa tú también de la palabra de reconciliación, del ministerio de reconciliación. Pastor, y que mira dice interesante lo que Dios promete a aquellos que se rinden humildemente a Él y ruegan para que Él les guíe. Mira lo que dice la palabra aquí en el Salmo 32. Ajá. Vamos al Salmo 32 rapidito, pastor. Yo sé que Sí. el tiempo nos está tocando las puertas ya, pero mira lo que dice aquí el Salmo 32, los versículos 8 y 9. Oye lo que dice aquí, mira qué interesante esto. Lo que Dios promete a aquellos que humildemente, primeramente se rinden a Él, piden a Él la iluminación. Mira lo que Dios dice en su palabra. Dice, te haré entender, Versículo. versículo 8 del Salmo 32, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Así Gloria al Señor. O sea, Dios promete que si tú y yo nos rendimos a Él en esta hora y le pedimos que tome el libro de Dios que Él nos dio, se lo entregamos a Él y le pedimos, como recomienda la mensaje del Señor, que oremos cada mañana, tómame, Señor, como enteramente tuyo. Pongo todos mis planes a tus pies. Úsame hoy en tu servicio, mora conmigo y sea toda mi obra hecha en ti. Si hacemos esto, entonces dice, te haré entender Y nos enseñará. y nos enseñará el camino que... Y David dice, sobre ti fijaré mis ojos. Entonces, el desafío, el reto mío y el suyo y todo lo que nos están viendo en esta mañana es mantener entonces nuestra vista fija en quién, es en Él. En Cristo Jesús. Porque Él nos va a dirigir por la vista. Amén. Sí. Él así dice es. sobre ti. Así Adelante, es. pastor. Vamos a continuar un detalle más interesante en el aspecto de la reconciliación. Adelante, pastor. Y vamos a leer Colosenses. Colosenses capítulo 1 y vamos a leer allí del 18 al 20. Aquí hay otra cosa muy interesante. Comienza así en el versículo 18, vamos Adelante. a empezar. Dice, y Él, Cristo, Ajá. es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Amén. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga El principal. la Preeminencia. preeminencia. Ajá. Amén. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, Corporalmente. y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, Amén. así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Amén. Fíjese que aquí agrega un detalle más. Es decir, lo que leímos nosotros recién en Corintios Sí. es Segunda Corintios. reconciliar al mundo. Correcto. Pero aquí en Colosense, Pablo agrega un detalle más. La reconciliación no solo con este mundo, sino con el cielo. Sí, exactamente, Y entonces eso es correcto. muchos se preguntan, ¿pero cómo? En el cielo también tiene que haber reconciliación. Sí, claro. ¿Qué podemos decir de Porque ese punto? la raza humana se enemistó con Dios en Adán, por Sí. la desobediencia. Sí. Entonces es necesario que al ser restaurada esa relación de padre e hijo, Dios nuestro Padre, con una familia de Adán reconciliada, readmitida a la familia de Dios, entonces tiene que haber ese récord de reconciliación en el cielo también. De esa Claro, manera. hay que también tener en cuenta que el pecado comenzó ¿dónde?
allá en el cielo. Por eso es un misterio. Exacto, pero en el cielo quedó entredicho, quedó en tela de juicio el nombre y el carácter de Dios, el gobierno de Dios. Los motivos de Dios. Exacto. Los motivos de Dios. Por eso. Entonces, con Cristo no solo reconcilia este mundo, que aquí es donde abunda el pecado, sino también en el cielo. Es tremendo porque el ministerio de Cristo es a nivel cósmico. Exacto. A nivel, abarca todo el universo. Todo el universo. Todo creado donde hay vida inteligente. O sea que es tremendo claro. Lo que dice la palabra de Dios en esta lección. Hay un pensamiento aquí, dice aquí, dice, se nos invita a participar del ministerio de la reconciliación en nuestra propia esfera. Así es, claro, en nuestro mundo. Exacto. O sea, en nuestras relaciones, exacto, ya sea de familia, de trabajo, de estudio. Pastor, una pregunta, ¿cómo reconcilia usted entonces el hecho de que aún en este tiempo en muchas iglesias hay personas que están enemistadas entre ellos y dicen que son cristianos, que aceptan a Cristo, pero hay hermanos que no les hablan al hermano? ¿Cómo podríamos nosotros en esta mañana animar a esos hermanos para concientizar? Usted dijo un versículo clave, Isaías 8:20, a la ley y al testimonio. Si no hablare conforme a esto, es decir, al testimonio, que es toda la palabra de Dios, a la ley de Dios, es porque no le ha amanecido. Entonces, si nosotros decimos que somos de Cristo y actuamos de una manera completamente diferente, entonces estamos en tinieblas. Ciertamente. No hemos aprendido, no hemos permitido que Cristo, nuestro gran maestro, nos enseñe, nos convenza de pecado, de justicia, de juicio a través del Espíritu Santo. O sea, falta algo. Pastor, mira, dice, quiero compartir contigo, dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Es mentiroso. Porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. O sea, lo que dice la palabra en esta mañana, hermano amigo y hermano que nos escucha, es el siguiente. Podemos decir todo el día y toda la noche, 24/7, que amamos a Dios y que somos de Dios. Pero si hay conflictos, si yo no estoy reconciliado con el hermano Héctor, mi hermano acá, con el hermano Cole, con la hermana Cole, si yo no tengo reconciliación con ellos, no puedo afirmar que estoy reconciliado con Dios. Porque es una cadena. Si Dios me perdonó a mí, yo tengo que perdonar a mi hermano también. Porque la bendición hay que pasarla. La bendición, el perdón es una bendición. Y si Dios me bendice perdonando mis pecados, yo tengo que bendecir a mi hermano perdonándole sus ofensas a él también. ¿Tiene sentido esto, verdad? Así es, claro que sí. Pastor, vamos a avanzar un poquito más. ¿Qué puede decirnos usted acerca de los primeros alumnos del Gran Maestro? Ay, pastor, ese es un tema fascinante. Empezamos que es interesante el hecho. Vamos a Lucas capítulo 2. Vamos a Lucas capítulo 2. Ya veo allí tenemos que ir a la dirección mirándonos. Lucas capítulo 2, rapidito. Yo lo que dice aquí, los versículos del 8 en adelante. Yo lo que dice aquí, rapidito. Dice. Habían pastores en la misma región. Correcto. Que velaban y guardaban la vigilia de la noche sobre el rebaño, y aquí se les presentó el ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Y vamos al 20 rapidito. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto como se les había dicho. O sea, los primeros discípulos, los primeros alumnos del gran maestro, aún siendo un bebé en un pesebre, fueron los pastores. Los padres también. También los padres, sí. Y los magos, porque luego vinieron los magos de Oriente. Es correcto. Y bueno, aparentemente un niño en el pesebre como que no puede comunicar muchas cosas. Un gran maestro. Pero sin embargo, como leímos recién, los ángeles que se aparecieron, los sueños y las visiones que le dio Dios, tanto a los magos como a José, y bueno, a María se le apareció el ángel anunciándole. Así que ya
desde un principio, aún siendo niño, Sí. en un pesebre. Correcto. Ahí Pastor, teníamos ¿y el mensaje que entrar. transmitieron los ángeles, cuál fue? Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres, representado por el niño que estaba allí. Pastor, para terminar, esto que dice la palabra en Lucas, entonces, ¿cómo se atreven personas para afirmar que la Navidad es una tradición pagana? ¿De dónde sacan esa enseñanza? Bueno, no han leído las Porque escrituras. claramente, Exacto, no lo han leído, esta es la no han leído, Navidad. no han leído. Mire, el nacimiento. para cerrar, pastor, acá hay una cita de Elena G. de White, Adelante. muy, muy buena, que no tiene pérdida. Esto está en el libro de la educación, Muy página bien. 83, que dice lo siguiente: en presencia de semejante maestro, refiriéndose a Cristo, Amén. de semejante oportunidad para obtener educación divina, es una necedad, es decir, es una gran equivocación, es un error buscar educación fuera de Cristo. Eso es así. Esforzarse por ser sabio fuera de quien tiene la sabiduría, de quien es la sabiduría. Correctamente, Porque correcto. nosotros tenemos que entender que en la educación, nosotros estudiamos matemáticas, Sí, física, Sí. química, biología. Y Dios creó todas las leyes Correcto. que los grandes científicos han descubierto. Exacto. El honor ahí no es al Científico, sino el que la revela. Al que hizo exacto, la ley. al que hizo la ley. Esa es correcto. ¿Ve? Y entonces, buscar sabiduría fuera de Cristo Jesús Es una necedad. Es una necedad. Dice además, ser sincero mientras se rechaza la verdad, porque Cristo es la verdad. Sí, exacto. Yo soy el camino, Sí. la verdad, y luego dice, y la vida. Por eso- Buscar iluminación aparte de la luz. Cristo es la luz del mundo. Y existencia, es decir, vida, fuera de la vida, que es el Exacto. Cristo Jesús, que es el dador de la vida. He aquí, Él invita aún. Falta esta parte. Apartarse del manantial de aguas vivas y cavar cisternas rotas que no pueden contener agua. Sí, Isaías. He aquí, Él invita aún, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Amén. Y el que cree en mí, como dice las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. Pastor, entonces, esa lectura que hemos escuchado ahora indica que es posible que personas sinceras se pierdan. Así es. Sinceras Sí, se pueden perder por no aceptar un así dice Jehová. así es. Y por no escuchar humildemente las enseñanzas del gran maestro. Entonces, para concluir en la lección de esta mañana es que nosotros no podemos concebir la educación cristiana sin partir de la base de que Dios es el creador, Eso es correcto. sin tener la base de la creación. Eso es correcto. Y entonces, a partir de allí, se puede enseñar, digamos, tener una buena enseñanza cristiana. Sí. Y de hecho, Elena White dice que la verdadera educación es ayudar al alumno a ver en Cristo el objetivo de su vida. Si es una educación que no lleve al alumno a conocer y amar a Jesús, es una educación incompleta. Entonces, mi misión como educador, la misión suya como maestro, es mostrarle al alumnado a Cristo como el gran maestro y fomentar, estimular una relación personal de ese estudiante con ese gran maestro. Bueno, la lección ha terminado, pastor, y Gracias, pastor. para terminar, ¿usted podría despedirnos en oración? Oremos. Querido Padre, te damos las gracias en esta mañana hermosa por la bendición de habernos dado el privilegio, el honor inmerecido de sentarnos a tus pies, escuchar tu palabra, repasar esta lección que tanta bendición nos ha causado en esta semana. Permite que tú bendigas a nuestros amados amigos Radio Escucha que han sintonizado esta plataforma virtual para junto con nosotros adorar mediante el estudio de tu santa palabra. Gracias por la intervención del pastor Rodríguez, gracias por su familia. Oramos por la familia de aquellas personas que están escuchando esta programación y que continúen con nosotros conectados para escuchar la segunda parte de este culto de adoración con la predicación del pastor Rico y que todo lo que se haga en este día, en este lugar, recibe el sello de tu aprobación. Lo pedimos y lo agradecemos en el nombre poderoso de Jesús, a quien damos gloria y honra con el perdón de nuestros pecados.
Amén. Amén. Y amén. Amén.